Sí, el Papa tiene una voz profética, como le llamamos al interior de la Iglesia, ¿no? Tiene esa voz, es decir, de ayudar también a poner sobre la mesa temas de agenda. ¿Cómo estamos en el desarrollo del cónclave, no? Ya terminaron las reuniones previas, entiendo, ya se les ha comunicado a los cardenales que el 7 tienen que estar temprano para una misa inicial y luego van a entrar ya a deliberar. Bueno, efectivamente, estamos en tiempos de congregaciones generales que ocurren 2 veces al día, y en ese espacio los cardenales se van presentando, se van conociendo, van también discutiendo el perfil del siguiente papa, lo que la Iglesia necesita, recogiendo el legado del Papa Francisco, pero también mirando la complejidad de la institución, ¿no? No solamente hay grandes desafíos globales, también hay desafíos regionales en la Iglesia que son expuestos en estos espacios, y ahí se va perfilando al siguiente papa, ¿no? Bien, El papa pues, necesita la Iglesia. Ok, a ver, yo hacía un contexto, ¿no?, de lo que va a pasar el 7 de mayo. Si no me equivoco, eso es día miércoles, ¿no? El miércoles vamos a estar desde muy temprano atentos a lo que vaya a pasar, porque ni bien ingresan ellos, se cierra las puertas de la Capilla Sistina y ahí estamos viendo, en todo caso, si es que sale el humo blanco, ¿no?, con la elección de un papa. ¿Qué tanto podría demorar la elección en sí? Claro, porque hemos visto cónclaves que han sido no tan duraderos, ¿no? Incluso hasta el del propio Francisco no duró tanto, pero en esta ocasión creo yo de que hay como que esa necesidad de analizar un poco más el tema, ¿no? Partiendo de que, claro, lo que tú has señalado, de que la Iglesia tiene que cumplir con otros retos, ¿no? Y esos retos también pasarían ¿por qué? Por un continuismo, ¿no?, de lo que desarrolló en su momento Francisco. Sí, a ver, la idea de que el cónclave se inicie el 7 probablemente tenga que ver con que los cardenales lleguen más con una idea más clara de qué perfil buscan, pero además con que puedan entre ellos conocerse. Varios de estos, efectivamente, de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco, pero no necesariamente significa que son del partido del Papa Francisco, ¿no? Pensemos, esta semana tuvo una entrevista el cardenal Müller en El País, y es uno de los más críticos del Papa Francisco en términos, diría, doctrinales, si cabe la expresión, y fue nombrado por el Papa Francisco. Y ayer también una entrevista del cardenal Stella, que es también nombrado por el Papa Francisco, se mostró muy crítico de que el Papa haya incluido mujeres y varones laicos en el gobierno de la Iglesia. Entonces, no es un partido en ese sentido, ¿no? No es que el Papa dejó su portátil para que la continuidad esté asegurada. Esto es más complejo, además porque los cardenales también tienen sus propias posturas doctrinales, morales, sus preocupaciones contextuales, que perfilan también su posicionamiento al interior de la Iglesia, ¿no? Entonces podemos tener un cardenal con una visión probablemente social muy abierta y doctrinalmente mucho más tradicional, y otros más abiertos en términos doctrinales. Entonces, creo que será todo este tiempo de las congregaciones generales apunta a que estos cardenales se puedan conocer entre ellos, tener perfiles más claros, y seguro tener una elección que sea lo más consensuada, lo que sea mejor también para la vida de la Iglesia, recogiendo el legado del Papa Francisco, pero también mirando lo que viene para el futuro, ¿no? Bueno, Entonces, parte del protocolo y ceremonial es esto de que ellos ingresan a una votación, a una reflexión profunda y a una determinación tocadas por el Espíritu Santo, pero esto no es tanto así. Aquí también empiezan mucho las relaciones, ¿no?, y los objetivos que persiga la Iglesia, ¿no? Esto, lo que sí hay, y como yo lo comentaba al inicio de nuestra conversación, es esto de, claro, una ala más progresista que busca cambios sustanciales dentro de la Iglesia Católica para hacerla cada vez mucho más moderna, alejada del pasado, y otra más tradicionalista y conservadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hablamos de tradicionalismo, es poco probable que en este momento el cónclave decida, no lo sé, es mi interpretación, por una figura, ¿no es cierto?, alejada del continente europeo. Lo que entiendo yo es que van a buscar de que el próximo papa sea nuevamente europeo. Se habla de que sea incluso hasta italiano, ¿no?, que nuevamente recobren ellos la posibilidad de estar en el trono de Cristo.
Sí, a ver, es muy difícil decir quién va a ser el siguiente papa. Probablemente Exitosa. debe ser, imagino que una imagen que va saliendo entre las noticias que a las que uno puede acceder, es un papa que recoja el proceso de la reforma interna de la Iglesia, el combate contra los diversos tipos de abusos dentro de la Iglesia, y de seguro alguien que esté en capacidad además de poder ser una voz importante en el escenario político internacional tan incierto como el que tenemos, ¿no? Bueno, Entonces, eso que tú comentas es interesante, ¿no? Porque claro, la Iglesia Católica de alguna manera es la más importante a nivel mundial, pero además con la capacidad, ¿no?, de poder intervenir de alguna manera en decisiones políticas, ¿no? O sea, es el Papa, ¿no es cierto? Es un líder importante al que se le permite, por ejemplo, ir o conversar con líderes de otros países que podrían estar en conflicto, ¿no? sí, el Papa tiene una voz profética, como le llamamos al interior de la Iglesia, ¿no? Tiene esa voz, es decir, de ayudar también a poner sobre la mesa temas de agenda que a veces la política internacional se olvida, ¿no? Pensemos en todos estos años, la cuestión del cambio climático, el tema de la migración, han sido temas muy importantes, o la fraternidad, que involucra también a otras confesiones religiosas, han sido temas fundamentales en la aproximación del Papa Francisco a la política internacional. Entonces, de seguro que el siguiente Papa tendrá que recoger ese legado y ver hacia qué nuevos desafíos también se van abriendo en el contexto internacional. Bueno, tienes no solamente, no creo que se meta en el tema de las guerras comerciales iniciadas por Estados Unidos, pero tienes a Rusia contra Ucrania, ¿no? Que es una constante. Ahora Pakistán contra la India, ¿no? Que está también en un momento bastante difícil, que nadie lo ha notado, pero Pakistán con la India en este momento en la zona de frontera, por la zona de Cachemira, la cosa está bastante Exitosa. picante, ¿no? Bueno, y esto que está pasando en el mundo, ¿no? Que es el incremento del crimen en diferentes niveles. Ujú. Así es, efectivamente, ¿no? El panorama internacional no se termina de calmar, ¿no? Lo que está pasando en Asia entre Pakistán e India, perdón, que son más dos potencias nucleares, entonces no estamos hablando de cuestiones menores. O efectivamente el aumento del crimen organizado, que ya no solamente es un problema de América Latina, se va extendiendo también para otras zonas del mundo. Son desafíos también contextuales para la Iglesia, ¿no? Pensemos en todo el compromiso que tienen muchas iglesias y diócesis en zonas marginadas, afectadas por la violencia del crimen. Entonces también ahí la Iglesia tiene algo que decir sobre estos asuntos, en la medida en que ella está empapada, metida en estas zonas de frontera, ¿no? Ahora, Rolando, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de tener un papa peruano? Sé que está Carlos Castillo ahí, bastante difícil en realidad desde mi punto de vista, pero tú que eres un conocedor, es alguien dentro de la curia con, digamos, algún tipo de preponderancia, ¿lo conocen? Sí, a ver, bueno, el cardenal de Lima es un cardenal nuevo, ¿no? Fue creado el año pasado, entonces es además su primer cónclave, a diferencia de varios de ellos que ya estuvieron en el cónclave anterior. Es difícil vaticinar. Tú hablas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa como con magia. Santo Tomás de Aquino dice que la gracia de Dios actúa sobre la naturaleza humana, no de manera mágica. Entonces, seguro el Espíritu Santo irá soplando en la dirección que esas congregaciones generales también van dando forma al perfil del Papa, ¿no? Entonces, y ahí se mezclan, por supuesto, también cuántos se conocen entre ellos, cuál es la experiencia pastoral, la trayectoria doctrinal, y todos estos años de servicio a la Iglesia pesan también allí, ¿no? En este proceso, en estos diálogos en las congregaciones generales, ¿no? Mira, nosotros esta semana hemos estado informando sobre la presencia de Juan Luis Cipriani, cardenal, ¿no? En estas reuniones previas al cónclave, ¿no? Las precongregaciones, y amigos míos, ¿no?, que comparten, digámoslo así, o están a favor o en contra de Cipriani, pues nunca se van a poner de acuerdo, ¿no? Yo trato de estar en el punto medio, o sea, lo que sí no puedo dejar de hacer es informar, y sobre todo informar los cuestionamientos a su presencia en Roma, ¿no? Porque es una persona que recibió un castigo por parte del Papa Francisco, ¿no? Y yo entiendo que tras su muerte, y si no se ha hecho lo contrario, esos castigos siguen vigentes. El asunto es que
alguien me decía de que Cipriani, ¿no? Su participación sí que debería ser tomada en consideración porque es una persona que es ampliamente conocida dentro de la Curia Vaticana, ha sido además el primer cardenal del Opus Dei, ¿no? Que fue nombrado. Entonces el Opus Dei durante la época de Francisco fue reducido prácticamente a la nada, también ha venido la disolución luego del sodalicio, y posiblemente la presencia de el cardenal Cipriani tenga otras características, ¿no es cierto? En el ámbito político se le llama lobby. Pero ¿qué tanto para ti, por ejemplo, esa presencia es positiva o nociva? A ver, hay una sanción efectivamente del Papa Francisco, según confirmado por la mismo portavoz de la Santa Sede, el señor Bruni, pero lo que muestra su presencia es quizás una de las cuestiones centrales de la reforma de la Iglesia, y es la fragilidad institucional de la Iglesia, ¿no? El Papa muere y varios de sus preceptos o su normativa parece quedar un poco en el aire, ¿no? A ver quién se encarga de hacer cumplir las normas que el Papa ha dejado pendiente. Entonces, eso es un desafío. La presencia del cardenal Cipriani en Roma, bueno, un cardenal elector tiene en principio la obligación de estar allí, porque tiene más de 80 años, pero que allí como uno nebulosa la idea canónica de la sanción que recibió en su momento. Y por supuesto necesitas ver aclarada. Bueno, discúlpame que estamos perdiendo la comunicación, Rolando. Vamos a ver si podemos nuevamente restablecer la comunicación. Está el diálogo importante. Creo que el público tiene que tener una idea de lo que va a pasar el próximo miércoles 7 de mayo en Roma, en la Capilla Sixtina, una vez iniciado el cónclave. El 76% de la población peruana es católica. Claro, no tengo idea si son católicos practicantes al 100%, pero todos que somos católicos, todos somos bautizados bajo esa religión. Entonces, sí es importante, sí para el Perú y para el mundo también. Ahora, que la Iglesia Católica se haya mantenido incólume a lo largo de los años no es tanto así. Han aparecido otras religiones, ¿no es cierto?, que han generado, ¿no?, atracción de determinadas personas, y así la Iglesia Católica ha ido perdiendo también participación. Pero a la larga el Papa siempre está por encima de los demás líderes religiosos, ¿no? Como bien lo señalaba Rolando, ¿no? Porque es considerado un profeta con diferentes tipos de características. En ese sentido también puede influir en decisiones políticas, por eso es que es importante su presencia, y elegirlo es el reto, elegir a una persona que además tenga esa posibilidad, ¿no es cierto?, de ser un punto medio en toda la vorágine de ideologías que se están presentando hoy más que nunca. Ya está Rolando nuevamente con nosotros, Rolando Iberico, para que ustedes lo recuerden, es profesor de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con él estamos hablando en efecto de lo que se viene el próximo 7 de mayo con el cónclave. Entonces, para terminar, Rolando, ¿qué es lo que... es que esta pregunta es, a veces, todo lo vamos a tener que dejar a la suerte, ¿no? O sea, ¿qué sí tendría que respetar el próximo Papa, no? A ver, una cuestión central en la Iglesia es, primero, la comunión, ¿no? Es decir, que el Papa sea un constructor de la comunión eclesial, ¿no? Comunión no entendida como asentimiento acrítico de lo que el Papa diga, sino más bien como experiencia de una unidad mayor y más fuerte entre los católicos, y diría en términos ecuménicos con todos los cristianos, ¿no? Creo que el Papa Francisco, en su apuesta por la fraternidad, ha abierto un espacio allí importante, ¿no? En Fratelli Tutti ha abierto un camino de encuentro y de esperanza para iniciar un camino a la comunión. Diría que eso sería lo primero. Lo segundo es que necesitamos una voz profética como la del Papa Francisco, ¿no? Antes, el año pasado, a inicios de este año, el Papa Francisco envió una carta a los obispos norteamericanos indicando que aquello que se ponía como política antimigratoria, ¿no?, de manera indiscriminada, poco respetuosa de la dignidad humana, no constituye lo cristiano, ¿no? Y pedía y exigía a los obispos tomar una postura clara respecto a estos temas, ¿no? Entonces,
necesitamos una voz profética en el sentido de alguien que ponga sobre la mesa cuáles son los valores fundamentales que hay que mantener en este tiempo, en estos tiempos tan inciertos que tenemos, donde parece que las grandes ideas y los grandes compromisos políticos se van desmoronando. Bien, perfecto, Rolando, un fuerte abrazo. Y estamos en comunicación contigo porque el 7 vamos a tener una programación especial desde el inicio, ¿no es cierto?, de la misa previa y luego ya con el encierro de los cardenales en el cónclave. Un fuerte abrazo a Rolando Iberico Ruiz, profesor de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son